Seguimos una vez más con el contenido 1.7, la aplicación de criterios de congruencia de triángulos. En el canal de Prof. Gerald vamos ahora a resolver los ejercicios del cuaderno de trabajo. Acompáñame y dice de la manera siguiente, él recuerda. Analiza si las condiciones dadas son suficientes para que los triángulos sean congruentes. En cada caso que lo sean, escribe el criterio que lo cumple. Bueno, tenemos acá el triángulo ABC, ¿verdad? Que es este, y nos dan algunas indicaciones por ahí. Fíjate bien, dice que el lado AC es igual al lado BC. Este AC es igual al lado BC. Entonces el cuadrilátero CEDF, CEDF dice que es un rombo. ¿Ya? Ahora, también nos da otra indicación que D es el punto medio del lado entre A y B. Este es el lado central entre A y B. Ahora, tenemos por allá otras indicaciones. Entonces, esto podemos mencionar. Este es prácticamente el punto medio entre A y C, ¿verdad? Y el punto medio entre B y C es F. Ahora, la distancia de A hacia D, de AD es igual a la distancia entonces de BD. ¿Estamos? Mira. También otro, vemos acá que la distancia de AE, esta, es igual entonces a la distancia de BF. Ahora, podemos decir, si este es el mismo lado y este tiene la misma medida que este, aquí lo tengo, entonces este prácticamente, esta va a ser exactamente la misma medida de este. ¿Ya? Este es el punto medio y este es el punto medio de este. Y como ambos tienen la misma longitud o distancia, entonces ID es el punto medio entre A y B. Aquí, al trazar estos dos segmentos, tendremos la misma medida de este con este. En conclusión, entonces el triángulo ADE es congruente con el triángulo BDF. Ya. Ahora, ¿cuál es el criterio que se ha utilizado acá? Entonces, por el criterio, el lado y lado. Mira, aquí está un lado, dos lados y los tres lados. Ahí lo tenemos. Ya la conclusión para el caso número 1. Vamos ahora al número 2 o al literal B. Fíjate, tengo acá este trapecio y nos dice que la distancia de AE es igual a la distancia de B con E. Es decir, esta es esta misma. La distancia de E, de aquí para acá, es la misma distancia de aquí para acá, de CE. Esto. ¿Ok? Entonces, este es igual que este, ¿no? Y esta distancia es esta misma, ¿verdad? O sea, la misma longitud. Ahí estamos. Ahora bien, acá se me forma, mira, ángulos opuestos por el vértice. Entonces aquí podemos llegar a una conclusión. Este triángulo tiene, fíjate bien, este triángulo, el que está a este lado, el triángulo AED es este, va a ser congruente con este. Porque criterio, fíjate, si este lado es igual a este y este es igual a este y este ángulo son ángulos opuestos, ¿verdad? Que son iguales,
entonces vemos que este triángulo es congruente con este. ¿Por qué criterio? Por el criterio ¿de quién? Veamos entonces, recordemos un poquito del lado, ángulo, lado. Lado, ¿verdad? Ángulo y el lado. ¿Sí? Ahí está. En el caso del literal B. Vamos ahora a determinar el caso número 2. Dado el hexágono regular, justifica por qué el triángulo AEF es congruente con DFE. Ok, empecemos por acá a trazar unas diagonales AEF. Entonces, este es A, este es E y este es F. Bueno, me va a servir para poder orientar y se me va a formar un triángulo acá. Mira, A, E, F y el triángulo DFE. Entonces, acá puedo trazar la diagonal. Mira, este triángulo, vamos a tratar la manera de diferenciarlo. Esto vamos a dejarlo acá, ¿sí? Y vamos a pasar con otro color el otro triángulo. Fijémonos acá. Esto, acá, ¿ya? Este, con este. Y estos dos, fíjate. Perdón, ahí. Observa nuevamente el triángulo AEF. AEF. Y el triángulo D, en este caso, FE. Este y el otro, ¿verdad? Vale. Veamos acá, saquemos algunas conclusiones y decimos lo que debemos de hacer es justificar por qué este triángulo AEF es igual a DFE. Bueno, podemos decir acá porque en los triángulos o en el triángulo, vamos a ver, en los triángulos AEF y en este caso el triángulo DFE, ¿ah? Saquemos lo siguiente. Esta distancia que tú ves acá, ¿verdad? Este EF es la misma distancia de FE, ¿ya? El que comparten ambos triángulos en este caso. Ahora, FA, veamos la distancia de FA, esta, ¿a qué va a ser igual? Bueno, esa va a ser igual a ED. Es decir, vamos a ver, FA, esta es igual a esta. Recuerda que eso es un hexágono regular, por eso es que son iguales. Y también podemos decir que el ángulo EFA, vamos a ver, EFA, ¿okay? Este ángulo que se nos forma, ¿a qué es igual? Al ángulo, en este caso, FED. FED. Es decir, este ángulo, cada uno de ellos, fíjate bien, todos tienen el mismo ángulo. ¿Vamos? Entonces, este ángulo es igual que este ángulo es igual que este. Por eso, ¿verdad? Decimos que concluimos, por tanto, son congruentes acá
criterio. ¿Cuál es el criterio? Bueno, el criterio es el lado, ángulo, lado. Ahí está. Ahí concluimos el número 2. Vamos a la parte de lo que es el ejercicio que corresponde relativamente a ese tema, al 1.7. Veamos ahí en pantalla, nos va a aparecer la figura y dice que los segmentos AC y DB son las diagonales del cuadrado ABCD. Demuestra que AC, esto es igual a la distancia de DB, luego escribe la hipótesis y la conclusión. Entonces vemos en la figura y llegamos a una conclusión acá. Entonces decimos que en los triángulos ABC y el triángulo, en este caso BCD, si tú ves el lado o el segmento AB, va a ser igual al lado o el segmento BC. DC, ¿a qué va a ser igual? Observa, va a ser igual a CD. ¿Verdad? Que es la misma. Y el ángulo ABC va a ser igual con el ángulo BCD. Ahí estamos. Ahora bien, por el criterio, podemos decir que por el criterio lado, ángulo, lado, el triángulo ABC es congruente con lo que es el triángulo BCD. ¿Estamos? Luego decimos que AC es igual a BD. Ahí estamos. Y logramos terminar este contenido. Espero que te sirva como orientación. Gracias, un abrazo, chicos.